Muy buen día para todos, yo soy el profe José y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Bueno, para hoy vamos a continuar con el bloque de las 13 palabras que estamos analizando sobre el idioma Choctowin que empezamos la clase anterior, ¿ok? Vamos a recordar como siempre la clave o la estrategia que tenemos para realizar la posible, o mejor dicho, la traducción entre los dos idiomas. Bien, entonces sin mayor preámbulo, vamos a mirar, por aquí vamos a detallar en dónde nos quedamos ese día, ayer. Bueno, vamos, aquí. La última palabra que analizamos fue la palabra bomba, ¿verdad? Bueno, hasta ahí quedamos. Entonces, vamos a continuar con la siguiente palabra, que es canasta. Bien, vamos a realizar el intercambio literal. Entonces tenemos la C por la XU, la A por la THU, la N por la MI, la A por la THU, la S por la G, la T por la F y la A por la ZU. ¿Ok? Bueno, aquí así tenemos entonces en primera instancia la traducción y la posible gramática, ¿verdad? Sin embargo, vamos a observar que aquí nos encontramos con con una consonante radioactiva conocida como la thush. Vamos a mirar que dicha vocal proviene de esta thu que tenemos acá, transformándola en thush, porque recordemos que esto sucede cuando la thu se encuentra acompañada de una mi a su lado izquierdo, pero que a su vez el número de letras contables, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, es la misma, es decir, que a partir de la ZU hay 3 letras hacia la izquierda y 3 letras hacia la derecha, contando con la mi, ¿verdad? Es por eso que se produce esta letra thush, ¿ok? Entonces, de ahí en adelante vamos a realizar el conteo, como siempre lo hacemos, de consonante vocal, vocal consonante, de la siguiente manera. Si la thush no suena, y aquí tenemos una mi como consonante, entonces aquí tendremos una e. Una eg, ¿sí? Una consovocal proveniente de una g, conocida como eg, ¿ok? Aquí tenemos de igual forma la fe o f en español, y posteriormente tenemos vocal, consonante, vocal. La thu se transforma en una uzu tipo vocal consonántica,
y aquí ya estaría terminado por este lado el proceso. Continuamos hacia el lado izquierdo como consonante, luego vocal y luego consonante, y ahí no habría ningún problema. Entonces aquí nos queda una vocal consonántica conocida como zu, al igual que esta, ¿verdad? Bueno, ahora vamos con el deletreo de esta palabra. Tenemos entonces xu, uzu, mi, zush, ege, fe, uzu. ¿Ok? Bueno, enseguida vamos a limitar las sílabas. Entonces por aquí tenemos la combinación fe, uzu, sería fu. Aquí estas tres letras serían una sola sílaba, sería me, y estas dos letras serían otra sílaba, sería xu, ¿ok? Por tanto tenemos una, dos y tres sílabas en la palabra. Recordemos que si las palabras tienen tres sílabas, el acento se marca en la segunda sílaba. Entonces, mirando aquí cómo suena esta palabra, entonces nos encontramos con xumefu, ¿ok? Recordemos que el acento es en la E, xumefu. Bien, continuamos con la siguiente palabra. Arroz, la palabra arroz, vamos a ver, arroz. Primero que todo vamos a realizar el intercambio literal. Entonces tenemos A por Z o zu, R por H, O por L y Z por A. Bien, ahora vamos a recordar que en las clases de gramática vimos que en Chok-Soo-Win, cuando las palabras empiezan por Z o por zu y terminan en A, o viceversa, empiezan con A y terminan con zu, ¿sí? Viceversa, sucede algo, y es la conformación de una nueva letra con dos variantes, y dicha letra es algo así, se escribe como un asterisco, y sus variantes son Awexiv y Sewixa, ¿ok? Toma este nombre Awexiv porque recordemos que proviene de una A dentro del contexto en la palabra en español, y aquí porque proviene de una Z dentro del contexto de la palabra en español, es decir, porque se ha cambiado por una la consonante se ha cambiado por una vocal, ¿ok? No, perdón, aquí me equivoqué.
Acá es lo contrario, acá es no, ¿cómo es? Acá es, perdón, rectificamos, a ver. Sí, acá es la Sewixa y aquí es la Awexis. ¿Por qué? Porque aquí al hacer el intercambio literal nos resulta en una consonante y aquí nos resulta en una vocal. ¿Ok? Bueno, aquí la característica de este tipo de palabras es que tanto la Sewixa como la Awexis tienen la característica de que se pueden pronunciar como, en este caso, como cualquier consonante del alfabeto y en este caso como cualquier vocal del alfabeto. Eh, Sin embargo, acá se realiza el conteo normal, consonante, vocal, consonante y vocal, es decir, que queda consonante y aquí vocal. Entonces esta H se nos transforma en una R, una vocal consonántica conocida como R, y, y esta nos queda como una consonante, perdón, sí, como una consonante, como la li, ¿ok? Como una li o L en español, normal. Bien, entonces, bueno, a pesar de que se pueden considerar los diferentes sonidos, tanto de consonante como de vocal, en cualquiera de los dos lados, digámoslo así, la pronunciación más común sería aquí como una Z y aquí como una A, ¿sí? Aquí ya sabemos que esto se pronuncia como una E y esto se pronuncia como una E, ¿sí? Esto suena como una L y esto como una E. Por tanto, para delimitar las sílabas se hace lo normal, consonante vocal es una y consonante vocal es dos sílabas, ¿verdad? Una y dos. ¿Ok? Entonces el acento lo llevaría la vocal consonántica R, que suena como una E. Eso quiere decir que, digámoslo así, ordinariamente la palabra arroz en Choctawin se escribe de esta manera y se pronuncia fela, ¿ok? Realizando el acento en la E, fela. Sin embargo, como dijimos hace un momento, que la característica de este tipo de letras, tanto de esta como de esta, es que puede también adoptar cualquier fonología, tanto de aquí por este lado como de cualquier consonante y por este lado de cualquier vocal. Es decir, que también podemos pronunciarla, por ejemplo, eh, peli, ¿ok? Bueno, eso tendría muchas formas de pronunciarse, ¿ok? Peli. Bueno, aquí, bueno, esto que no se nos vuelva un poco, digámoslo así, engorroso, entonces pues la costumbre sería pronunciarla cela, ¿ok? Bueno, vamos a mirar la siguiente palabra, que escrita en español es zorra,
Aquí tenemos que realizar nuevamente el intercambio literal. Observamos que esta palabra tiene los mismos rasgos particulares de la palabra anterior y se escribiría de esta forma. Lógicamente aquí estarían intercambiadas, como vemos, estas dos letras, ¿ok? Y aquí haríamos nuevamente el conteo vocal, consonante, vocal y consonante. De igual manera, observamos que tanto la li como la r, vocal consonántica, quedan las mismas letras pero dispuestas en orden inverso o diferente, ¿ok? Vamos a mirar entonces su pronunciación. Por este lado tenemos li o L normal y aquí esto que tenemos acá se lee como le, como E, entonces sonaría le, ¿ok? Acá, preferentemente, como proviene de una vocal, de la transformación directa de una vocal, entonces sonaría como una A y aquí como una Zu, ¿ok? Y su pronunciación ordinaria sería Aleph, ¿ok? Aleph. Recordemos que haciendo la limitación, digámoslo así, de las sílabas, tendríamos en este caso que es un poquito diferente, porque esas tres se nos convierten en una sílaba y esta quedaría también como otra sílaba, una sola sílaba por este lado, y estas tres letras conformarían la primera y la segunda sílaba, ¿ok? Recordemos que al igual que en la anterior palabra que vimos, esta letra y esta letra pueden tomar diversos sonidos y puede pronunciarse de muchas formas, ¿ok? Sin embargo, digámoslo así, la más común es esta, ¿ok? Bueno, vamos con otra palabra y en español se escribe zanahoria. Bueno, realizando el intercambio literal tenemos a, zu, mi, zu, ro, li, i, ro, zu. ¿Ok? Bueno, en primera instancia, así sería la estructura gramatical de esta palabra. Sin embargo, recordemos que aquí nuevamente la palabra en sí empieza por a y termina en zu, es decir que vamos a
realizar lo mismo que realizamos en las dos palabras anteriores, escribiendo esta letra con sus dos variantes, ¿ok? Bueno, aquí ya es un poco más complicado porque tenemos, digámoslo así, dos problemas. Por un lado, tenemos que esta I y esta RO, ambas combinadas se nos transforman en una vocal radioactiva llamada IRO. Y por otro lado, tenemos que estas dos letras, coincidiendo con que aquí hayamos hecho el intercambio literal por A, también forman una vocal radioactiva llamada AF, ¿ok? Así, estas dos, llamada AF. Sin embargo, aquí hay una pequeña transformación, ya la vimos, que es haberla transformado en esta variante de esta letra. Sin embargo, la radioactividad de la AF, digámoslo así, incide también en lo que tenemos acá a este lado, que es la variación de la Awexif, ¿ok? Bueno. Perdón, bueno, continuamos. Ahora vamos a mirar si hay alguna otra regla. Aparentemente, miramos acá la ZU y contamos tanto a la derecha como a la izquierda a ver si hay la misma cantidad de letras, ¿ok? Aquí tenemos 1, 2, 3 y a partir de aquí tenemos 1, 2, 3, 4, no. Bueno, aquí por este lado aparentemente se produciría una FUSH, pero no lo hace porque no hay igual cantidad de letras al lado y lado de esta consonante, ¿ok? Bueno, sin embargo, como tenemos acá una IRO y aquí una AF, digámoslo así, combinada con esta variante de esta letra, vamos a realizar entonces el conteo. Aquí tenemos vocal, estas dos vocal y esta consonante, no hay ningún problema, pero aquí tenemos vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, y aquí surge de nuevo el problema porque aquí tenemos de todas maneras el asimilamiento, digámoslo así, de tener esa vocal radioactiva AF de alguna manera y no se puede alterar, ¿ok? O por lo menos su combinación de cualquier vocal que tengamos acá con esta Z. Es decir que por el momento tenemos AF como vocal, continuamos como consonante, aquí vocal, esta es vocal, esta es consonante y esta es vocal, ¿ok? Acá recordemos que en las reglas básicas que vimos también
el predominio de la acentuación en las palabras se hace de izquierda a derecha, es decir, que el conteo real se efectúa es de esta forma. Entonces borramos esto y esto me queda como consonante, borramos esto y esto me queda como vocal, es decir, esto nos va quedando de la siguiente forma, ¿sí? A continuación tenemos CB, eso quiere decir que aquí se debe formar entonces una consovocal. Recordemos que ya es otro tipo de letra que vimos dentro del alfabeto de este idioma. Ya se refiere a una consovocal. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a... Perdón, pasamos este momentico acá. Vamos a añadir a esa consonante un sonido vocálico correspondiente con la O, que la simbolizamos de esta manera, y continuamos la escritura como la teníamos. ¿Ok? Entonces ya aquí, ahí ya sería la forma correcta de escribir esta palabra. Y pues de lógica, si aquí tenemos, podríamos decir que tenemos consonante vocal, aquí la L, de igual manera como está al lado de la IRO, recordemos que esa consonante que esté al lado de esa vocal, al lado izquierdo, no debe ser alterada, ¿sí? Bueno, entonces vamos a mirar ahora sí cómo es la pronunciación aquí. Recordemos que esta primera parte la vamos a pronunciar como AF en primera instancia, pero entonces aquí esto va a comenzar con consonante, luego vocal, tenemos luego consonante y vocal, no importa que aquí es una sola letra, se considera una sola sílaba, y acá estas tres, consonante, vocal y esta consonante, son o forman, mejor dicho, otra sílaba. Es decir que aquí tiene una, dos, tres y cuatro sílabas. Sin embargo, por la situación fonética que tiene acá, que acá fonéticamente termina en consonante y acá empieza en consonante, debe de separarse como si fueran dos palabras, dos palabras por aparte. Entonces tenemos por este lado mu, por este lado ro y por este lado liro, lirov, ordinariamente, ¿ok? Bueno, aquí marcaríamos en primera instancia un acento acá, porque recordemos que sería como una palabra, la sílaba de una palabra por aparte, a pesar de que está de forma estructurada en la misma palabra, tendríamos af. Y aquí tendríamos una, dos y tres sílabas en este bloque, ¿verdad? Entonces, aquí marcamos la tilde en la O. Murrolirov. Es decir, que la palabra zanahoria se pronuncia ordinariamente af murrolirov. ¿Ok? Af murrolirov. Sin embargo, recordemos que tenemos estas dos variantes, Awexif y Sewixa, y recordemos que tanto esta A como esta Zu
pueden en determinada ocasión pronunciarse aquí como cualquier otra vocal y aquí como cualquier otra consonante, ¿ok? Entonces aquí se deja a la expectativa de cómo quiera pronunciarse. Puede ser F, mu rolirop, ¿ok? Como si fuera una P acá y una E acá, ¿ok? Bueno, continuamos con la siguiente palabra. Bueno, en español es harina. Harina, ¿ok? Vamos a realizar el intercambio literal. Entonces es H por ro, o R en español, A por zu, R por I por R, N por mi y A por zu. ¿Ok? Bueno, aquí lo que vamos a notar es que tenemos esta vocal radioactiva iro, y recordemos que por tener dicha vocal, la consonante que se encuentre al lado derecho de esta vocal no puede ser alterada, ¿ok? Entonces aquí ya nos va formando una de las sílabas que va a tener esta palabra. Entonces acá tenemos vocal, aquí consonante y aquí vocal, ¿ok? Acá vimos en la estructura gramatical que recordemos que la primera letra de cualquier palabra, salvo algunas excepciones, no puede ser alterada de alguna manera, por lo menos en su forma morfológica. Pero ya para la forma fonética debe convertirse como en algo así, una especie de consovocal para poder ser pronunciada. Es decir, que la escritura queda así, como está, como lo ven ustedes ahí, pero para su pronunciación queda de la siguiente manera. Queda como ro convertida en ro-o, es decir, como la vocal consonántica ro-o. Aquí tenemos esto, recordemos que dijimos que ya conformaba una de las sílabas, es firo, todo esto se lee firo, y esto se lee mu, ¿ok? Mu. Entonces tenemos una, dos y tres sílabas. Recordemos que cuando son palabras trisílabas o de tres sílabas, marcamos la acentuación en la segunda sílaba. Y como es una vocal radioactiva que posee dos vocales fonéticas, por un lado I y por el otro lado O, podemos pronunciarla. Bueno, esto lo interpreté un poquito mal porque es para pronunciación, no para escritura. Esto podemos pronunciarlo de la siguiente manera: rociromu o rociromu, es decir, podemos acentuar en si o en ro, rociromu o rociromu, ¿ok? Bueno, vamos a mirar otra palabra, la siguiente palabra.
Dicha palabra es trigo. Trigo. Vamos a realizar, como siempre, el intercambio literal. T por F, R por I por RO, o R en español, G por S y O por L. ¿Ok? Aquí tenemos, como en el caso anterior, una IRO, vocal radioactiva IRO, y a partir de allí iniciamos el conteo hacia la derecha y hacia la izquierda. Tenemos entonces aquí vocal y aquí consonante. Recordemos que entonces aquí ya podremos formar una de las sílabas que conforma la palabra y continuamos hacia el lado derecho, vocal, consonante y vocal, transformando esta li en una ili, ¿sí? Vocal consonántica ili, y formando así la otra sílaba, teniendo una y dos sílabas esa palabra, ¿ok? Bueno, para la pronunciación recordemos que todo esto sería firo, y eso que tenemos aquí es una zo y una i, o sea, sí. Recordemos que como es bisílaba, es decir, de dos sílabas, el acento lo marcamos en la segunda sílaba, pero como tiene dos vocales fonéticas, puede marcarse el acento en fi o en ro, es decir, puede decirse firosi o firosi, ¿ok? Haciendo la fuerza del acento en cualquiera de las dos vocales consonánticas, perdón, vocales fonéticas, perdón. ¿Ok? Bueno, eso para la palabra trigo. Y ya por último, vamos a mirar, ya para terminar este grupito de 13 palabras de esta lista, tenemos la palabra virus. La palabra virus. Virus. Vamos a hacer o a realizar el intercambio literal. Tenemos la B o la V, mejor dicho, por la D o por la DA en Chok Sowin. La I por la RO, la R por la I, la U por la E y la S por la G. ¿Ok? ¿Ok? Porque recordemos que en Chok Sowin no se pronuncia G sino G. ¿Ok? Bueno, vamos a observar aquí que aquí este orden de estas dos letras ya no tiene relevancia, es decir, ya no forman ninguna vocal radioactiva, ¿sí? La R y la I, o RO, I, no son nada en particular porque solamente se consideran vocal radioactiva cuando están en el otro orden, es decir, I y RO, ¿ok? Aquí, sin ningún problema, de izquierda a derecha, vamos a ir realizando el intercambio, el conteo, para deducir la gramática como tal y la pronunciación de esta palabra. ¿Ok? Entonces tenemos consonante, vocal, que se nos transforma en una oro, la ro se nos transforma en una oro, la i se nos transforma en una ish, la e
aparentemente ordinaria se nos transforma en una esh, y la G o la G queda igual como consonante, ¿ok? Entonces, así viéndola de esta manera, esta palabra consta solamente de una sola sílaba, ¿ok? Y su pronunciación es dog, que curiosamente es como se pronuncia en inglés la palabra perro, ¿ok? Dog, pero en este caso es Choctaw y significa virus, ¿ok? Pues bueno amigos, esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias.